Bueno, buenas noches con todos. Siendo las 7:05, damos inicio a la clase de hoy. Doctora, buenas noches. Doctora Magdalena Alcocer, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Permítame presentarle a la doctora, por favor. La doctora Magdalena Alcocer, doctora en medicina y cirugía, con una maestría en salud pública y especialidad en gerencia de salud. Ha realizado diplomados en desarrollo local y salud, en gestión de riesgos y en administración de desastres. Tiene una amplia experiencia laboral, cumpliendo funciones de coordinadora nacional de respuesta en el Ministerio de Salud, funcionaria técnica de políticas de salud en la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, coordinadora nacional de salud y desarrollo comunitario en la Cruz Roja Ecuatoriana, consultora en gestión de riesgos y salud para la OPS, para UNFPA. Actualmente es consultora nacional de emergencias y desastres en la OPS. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros. Le agradecemos su participación. Le cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la UID por permitirme compartir con ustedes pues esta hora que vamos a tener y conversar sobre la importancia y cómo se maneja un poco las emergencias en situaciones de salud, ¿no? Sé que una hora tal vez es un poquito corto el tiempo porque las emergencias de salud implican la aplicación de muchas estrategias, de muchas herramientas, de muchas actividades, pero he tratado de sintetizar al máximo los temas que vamos a abordar en esta hora y me he permitido compartir la presentación para que ustedes puedan también disponer de ella y de pronto revisarla y hacer una explicación un poco más grande, sobre todo porque un poco la limitación del tiempo como tal, ¿no? En la medida de lo posible, yo voy a estar compartiendo pantalla, no voy a ver sus manos levantadas, pero si alguien tiene alguna pregunta que hacerlo, por favor, le pido que tome el micrófono y la haga. Y vamos a tratar de sacar al máximo pues estos minutos que tenemos para conversar sobre este tema. Si me permiten, por favor, para compartir. Ya está como anfitriona, doctora. Muchísimas gracias. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? La escuchamos bien y se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es salud en emergencias. ¿Qué contenidos vamos a revisarlo? Es un poco un tema de introducción rápidamente. ¿Cuáles son esos mecanismos de coordinación que son importantes trabajar? Porque en emergencias de salud no es solo una institución o muchas veces solo dentro del sector salud quien responde, sino tienen que haber esos mecanismos. ¿Qué herramientas utilizamos para hacer un EDAN? ¿No? Muchos de ustedes deben conocer un EDAN, pero ¿cómo lo trabajamos en el área específica de salud? Vamos a abordar rápidamente una estrategia que es muy importante, que los hospitales seguros frente a desastres y un poco la evolución de que he tenido a lo largo del tiempo y hablar de hospitales resilientes. El tema del reglamento sanitario internacional para aquellos eventos que son de carácter biológico, por ejemplo, como lo que vivimos en la pandemia, y un tema que tal vez muchas veces no lo tomamos muy en cuenta, pero que es importante desde el punto de vista de salud y sobre todo de la salud mental, que es el manejo de cadáveres, ¿no? Hay otros temas que son mucho más, que me hubiera gustado incluir, pero vamos a tratar de centrarnos en esto considerando tal vez que son los más prioritarios. Entonces, para avanzar rápidamente en ese tema, quiero que por favor nos tomemos unos 30 segunditos, miremos esta imagen y comentemos rápidamente unas 2 o 3 intervenciones sobre qué es lo que les hace pensar en esta imagen, qué es lo que ustedes ven, cómo lo traducen, cómo lo perciben.
No sé si alguien de los colegas que estábamos conectados quiere participar. Por favor, tome Se ve la que hay palabra. una crisis y eventualmente no hay todavía la ayuda, están ahí solo el personal afectado tratando de solventar la ayuda. En realidad no se ve que haya otro organismo o alguien más ayudando. En la figura, viendo de frente, la segunda de arriba hacia abajo a la derecha, sí, hay un militar al parecer que está dando una mano amiga, pero sí, como dijo el compañero, al parecer ha habido algún tipo de inundación, de desastre natural que está generando sufrimiento al personal, a los ciudadanos civiles. Ok. Tal vez alguna intervención más. Yo también veo la imagen que en la primera imagen de nuestra pantalla en el lado de arriba izquierda es el daño emocional que muchas de las personas tenemos al momento de perder a un ser querido por factores externos. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Todos tienen razón. Aquí vemos, son diferentes fotografías, no de un solo tipo de eventos. Tal vez en uno podemos ver que hay, como ustedes decían, una inundación, en otro tal vez hubo un terremoto. Bueno, en sí, los eventos tienen una característica común, ¿no? Todos generan dolor, pérdida de vidas, daño a un impacto en la vida de las personas, pérdidas de la infraestructura y un impacto emocional muy grande. Aquí vemos un poco la desolación, la tristeza, a veces hasta la impotencia, ¿no?, que tenemos frente a estas situaciones. Pero de todas estas situaciones tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces, es un poco como el primer vistazo que se da frente a estos eventos que pueden ser tanto de origen natural como antrópico o mixtos, pero con esta visión común, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar para poder gestionar de manera oportuna, de manera eficiente estas situaciones para que tratar de que el impacto sea menor. Entonces, hay características que son importantes considerar dentro del manejo de la situación de salud frente a estos eventos o a estos desastres, ¿no? Y es que, por ejemplo, los eventos tienen una relación directa, el impacto que tiene la salud frente al tipo de evento. Cuando hablamos de terremotos, vamos a tener un impacto, como por ejemplo politraumatizados, personas que han inhalado mucho polvo por el tema de escombros, o bueno, daños sobre todo en la salud física por el colapso de estructuras, ¿no? Diferente a lo que vamos a tener, por ejemplo, en una inundación, ¿no? Si es una inundación lenta, lo que vamos a tener es más problemas a consecuencia del contacto con el agua, o problemas que pueden surgir en función de esas condiciones que el agua nos puede generar, como por ejemplo la proliferación de vectores, ¿no?, problemas dérmicos, respiratorios, o si ha habido contaminación de alimentos con el agua y consumimos, problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre casi va a haber una relación directa entre cuál es el tipo de evento que se presenta y cuál es el impacto de la salud. No todos tenemos, o mejor dicho, no todos los eventos generan el mismo impacto, y en función de eso, los establecimientos de salud y la gente que hace salud en emergencias tiene que estar enfocada a cuáles son esas situaciones. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación de la activación del volcán Cotopaxi, entonces tenemos que prepararnos a cuál sería el impacto de la salud que puede generar esta erupción, por ejemplo, ¿no? Otra de las características con respecto al tema de salud es que no todos los daños se dan al mismo tiempo, ¿no? No es que sucede el evento y el impacto de salud que generó ese evento es el que ese momento se produce nada más. Porque si hay situaciones en las cuales nosotros no tomamos en consideración, no intervenimos a tiempo, pueden posteriormente generarse otras cosas. Como por ejemplo,
vivimos un evento como es el deslizamiento de Alausí, ¿verdad? Y tuvimos un impacto con respecto al tema de salud. Pero a los pocos días, cuando se recibió, o bueno, transcurrido varios días, se recibe cierta donación de alimentos, y estos alimentos no estuvieron en las mejores condiciones. La gente que comió esos alimentos tuvo un problema en su salud a través de problemas gastrointestinales. Eso también es un impacto del evento, pero es por un mal manejo. Entonces, hay que considerar esas cosas, también medir los riesgos que se pueden considerar a futuro o en el transcurso de la evolución de la respuesta y que puede afectar la salud de las personas. Entonces, no siempre los impactos ocurren al mismo tiempo. La respuesta siempre son proporcionadas por la comunidad, ¿no? El primer respondiente siempre va a ser la comunidad. Por eso es importante que también dentro de nuestros programas o dentro de nuestra gestión incluyamos a la comunidad, hay esa verdadera participación comunitaria para que la gente que ha sido impactada tenga esos conocimientos y dé esas primeras respuestas, y esas primeras respuestas sean obviamente acertadas, ¿no? Hasta que llegue la ayuda externa, ¿no? Entonces, la composición de la estructura del sistema de salud aquí en el Ecuador, digamos, nuestro nivel operativo más pequeño es el centro de salud, ¿no? Tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo de la localidad. Y es ahí donde también tenemos que tener gente preparada y que esa gente de los centros de salud trabajar con su comunidad y estar en capacitaciones, en planes, en simulacros, para que ellos también puedan actuar de alguna manera en el momento si es que llega a haber algún tipo de evento. Una característica, digamos, común de los eventos adversos es que saca a flote aquellas reacciones positivas que tenemos como seres humanos, ¿no? La solidaridad, esas ganas de ayudar, el poder aportar de alguna manera frente a situaciones. Eso es una reacción positiva en medio de una situación que impacta, ¿no? Sobre todo, pero creo que hay que rescatar esa situación. Ahora, hay que educar en el cómo respondemos frente a eso para que esa reacción positiva en algún momento no se vaya a convertir en un problema, ¿no? Por ejemplo. También puede darse incremento de enfermedades, ¿no? Luego de un desastre, si nosotros conocemos cuáles un poco las condiciones previas de la comunidad, cuál es el perfil epidemiológico que se maneja a nivel de la población que es afectada, podemos prevenir o medir el riesgo para que no se produzcan ciertas enfermedades y no se produzcan brotes de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente eso hay que medirlo, hay que identificarlo. Algo que mencionaban cuando veíamos la primera fotografía, ¿no? Y cuando hablamos de respuesta de salud, hay que pensar de una manera integral. No solamente es una afectación a la salud física de las personas, no solo vamos a tener heridos, traumatizados, politraumatizados, quemados o con problemas de salud física, sino también personas que se afectan en la salud mental, en la salud emocional, y a veces eso no lo tomamos en cuenta, y cuando implementamos acciones nos olvidamos de esa parte. Entonces, todas las personas, la mayoría, digamos el 100% de las personas, tenemos una afectación en mayor o menor grado. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, y eso es lo normal. Pero hay que saber identificar a aquellas personas que su grado de afectación es mayor porque van a necesitar una intervención profesional, por ejemplo. Y siempre se va a presentar, o casi siempre se va a presentar el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios. Nuestro sistema de salud, nosotros escuchamos normalmente en las noticias, que casi siempre está colapsado, ¿no? Cuando uno va a tomar una cita médica, le dicen de aquí para 2 semanas, para un mes, entonces casi siempre va a haber ese desbalance, digamos, ¿no?
pero en situaciones de desastres esa brecha se aumenta aún más, ¿no? Porque tenemos que dejar de prestar ciertos servicios para atender la población que necesita una atención de emergencia o una atención de urgencia. Entonces, ese desequilibrio hay que tratar de que esa brecha sea lo menor posible, ¿no? ¿Cómo? Pensando, haciendo un análisis adecuado del riesgo, preparándonos para esos posibles eventos que se pueden enfrentar y tratar al máximo de que mediante una red de servicios de salud podamos suplir las necesidades que la población tiene en esos momentos tan difíciles que está viviendo. Cuando les decía que cada evento o cada evento peligroso pues tiene una relación directa con cuál es el impacto que tiene en la salud, pues aquí tenemos unos ejemplos que vamos a pasar rápidamente. Por ejemplo, un terremoto, la mortalidad es alta, la morbilidad, ¿no? Las personas que se afectan físicamente y que necesitan una atención médica es alta. Y puede haber una afectación también grande en los servicios de agua y saneamiento de los establecimientos de salud, en la infraestructura de salud, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las erupciones volcánicas, la mortalidad podríamos decir que es baja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las erupciones volcánicas tienen una característica que nos permiten tener ciertos sistemas de alerta temprana y manejar en función de esas alertas las acciones para evitar al máximo la exposición de las personas. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos viviendo la activación del volcán Cotopaxi, sabemos que en alerta naranja, estamos actualmente en alerta amarilla, pero cuando pasemos a alerta naranja, ya varias zonas que serían las más afectadas van a tener que evacuar. De esa manera, pues evitamos que la gente esté expuesta al caso en el que haya lajares o juegos piroclásticos u otros tipos de situaciones, ¿no? Entonces, la mortalidad baja. Sin embargo, la morbilidad sigue siendo alta, ¿no? ¿Por qué? Porque las zonas aledañas al volcán, por ejemplo, están en constante emisión de ceniza y la población está expuesta al respirar, a introducir la ceniza en su sistema respiratorio, a consumir agua contaminada con ceniza o alimentos contaminados con ceniza. Entonces, claro, en este sentido, por ejemplo, la morbilidad va siempre a ser un poco más alta. Y así en otros ejemplos de eventos como son los deslizamientos, las inundaciones, las sequías, ¿no? Y los tsunamis, ¿no? Que son dentro de, se puede decir, de los eventos que son más frecuentes que podríamos estar viviendo, ¿no? Eso es un poquito como en la introducción, desde la visión de salud, cómo nos afecta, ¿no? Ahora, dentro de los mecanismos que nosotros tenemos como sector salud para la gestión de riesgos, ustedes lo conocen muy bien, tenemos un Sistema Nacional de Salud, ¿no? Un Sistema Nacional de Salud que está conformada por las entidades públicas, las entidades privadas, autónomas y o comunitarias, que deben articularse ¿para qué? Para trabajar y garantizar, digamos, que las personas tengan acceso a los sistemas de salud, a los servicios de salud, a las medicinas, todos poniendo su grano de arena y aunando por este esfuerzo. ¿A través de qué? La generación de políticas, planes, normas comunes, ¿no? Eso está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y ustedes lo pueden revisar. Este sistema, ¿qué debe hacer? Garantizar que toda la población tenga un acceso equitativo y universal a los servicios de atención integral, que se protejan a las personas y sobre todo a las personas frente a los riesgos y a los daños a la salud que pudieran estar expuestos, generar estilos de vida y condiciones de vida saludables, promover la coordinación y la complementación de las instituciones entre el sector, que no vayan a estar compitiendo entre ellas, sino más bien cómo nos articulamos para de esta manera poder brindar nuestros servicios y cubrir a toda la población.
e incorporar dentro de esas acciones a la participación comunitaria, para que también se sienta parte de esto y participe dentro de los procesos de planificación y la veeduría, ¿no? Estos son los objetivos del sistema como tal en situaciones de paz y en cualquier tipo de situaciones. Sin embargo, cuando estamos frente a un evento adverso, hay un accionar que es un poco más específico. ¿Cuál es el rol de ese sector salud frente a las emergencias? Aquí lo hemos dividido un poquito entre lo que es los preparativos y la respuesta. Obviamente, debe participar en todo el proceso de la gestión de riesgos, ¿no? Dentro de la reducción de riesgos y también dentro de la recuperación, ¿no? Pero aquí le hemos entrado un poquito en la preparación y la respuesta porque un poco es lo que más se ha trabajado. Sin embargo, hay acciones, como menciono, dentro de la reducción que deberíamos tomar en cuenta y que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es, por ejemplo, la estrategia de hospitales seguros. Dentro de lo que es los preparativos, por ejemplo, tenemos que hacer una evaluación de las vulnerabilidades y la capacidad del sistema de salud como tal, de la infraestructura de salud, del personal de salud y de cómo son estos procesos organizativos. Conocernos, ¿no? Cuáles son esas debilidades para poder implementar acciones y mejorar esos temas de seguridad. Necesitamos conocernos cuáles somos los proveedores de servicios de salud que estamos en ciertas localidades o por redes. Entonces, eso es, por ejemplo, hacer un plan en el cual yo conozca cuáles son los otros proveedores y qué cartera de servicios tiene. Es decir, qué servicios ofrece a la comunidad, cuáles son sus recursos, cuántas personas trabajan ahí, cuáles son las especialidades que atiende, y si es que yo necesito una atención que yo como prestador no la tengo, puedo coordinar con esta persona para hacerle, perdón, con esta institución para hacerle la referencia de un paciente o viceversa, para que esa institución me mande a mí y yo le atienda, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros brindamos una atención en red y no necesito tener que, si en el hospital más cercano hay un traumatólogo y yo no lo tengo, no, yo también voy a contratar un traumatólogo, ¿no? De pronto lo que hacemos es complementarnos en nuestros servicios y esa es la idea principal del trabajo en redes. Como ya conocemos nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y nuestras capacidades y sabemos qué tengo y qué tiene el otro integrante de mi red de servicios, pues puedo trabajar en la planificación de cómo voy a responder frente a situaciones de emergencias o desastres. Entonces, ahí es donde yo trabajo en hacer mis planes y mis programas dentro de esto para saber específicamente cómo voy a responder. Dentro de esto es importantísimo la capacitación que se tiene que dar al personal de salud que brinda una atención directa al paciente, al personal que también trabaja en la parte administrativa y que también se convierte en un pilar fundamental para que los servicios de salud funcionen de manera adecuada. Pero también es importante involucrar a la comunidad o a la población dentro de estos procesos. Existen los comités de salud, los comités locales de salud, o dentro de un hospital, por ejemplo, se pueden generar ciertos clubs. Existe, por ejemplo, dentro de lo que es la atención primaria de salud, el trabajo comunitario, los clubes de diabéticos, los clubes de hipertensos, los clubes de mujeres embarazadas, mujeres lactantes. Bueno, hay una serie de integraciones que se trabaja con la comunidad a las cuales podemos, por ejemplo, capacitar en temas de gestión de riesgos, que sepan qué hacer en caso de cierto tipo de eventos, por dónde evacuar en un hospital si fuera caso necesario, cómo utilizar un extintor, ¿no? Hay ciertos temas que a la comunidad le va a ser muy atractivo y nos puede y nos ayuda a nosotros también a responder como sector salud. Ahora, en la respuesta, ya específicamente cuando sucede un evento, tengo que responder, ¿no? Y esa respuesta de sector tiene que ser coordinada. La respuesta de salud frente a un evento no es solo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente rector como tal, sí, pero
respondemos todos los otros integrantes del sector. Y obviamente esas decisiones que tome el sector como tal tienen que ser de manera oportuna, de manera eficiente, considerando todos los aspectos que se necesitan dentro de esa respuesta para disminuir el impacto en lo que más podamos hacia la población, ¿no? Entonces, dentro de esa respuesta, obviamente, uno de los servicios que no debemos de parar nunca es la asistencia médica, ¿no? Enfocado, claro, obviamente, en los heridos y en las víctimas del evento como tal, sí, tratando al máximo de evitar, de cortar los servicios de salud pública, como son, por ejemplo, la vacunación, el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, el control prenatal, el control de niños sano, cosas que a veces dejamos de hacer y luego nos pasan factura. Entonces, dentro de esta planificación debemos considerar eso, cómo reorganizar la respuesta sin dejar de cumplir con esas funciones principales de la salud pública. Coordinar la red de urgencias, ¿no? Y la atención prehospitalaria. Ahora nosotros como país, digamos que esto está funcionando de una manera coordinada y mejor organizada a través del ECU 911, ¿no? Donde las llamadas de emergencia entran a través de un call center que luego les dirige hacia el organismo o la institución que tiene a cargo, en este caso, el tema de la movilización de las ambulancias en función de las prioridades de atención, y a su vez le ayuda a gestionar la recepción de los pacientes en las casas de salud, de acuerdo al nivel de complejidad de esa atención, ¿no? Entonces, está funcionando. Ahora, eso es en el día a día. Sabemos que en una situación de emergencias va a ser una demanda mucho mayor. Entonces hay que prepararse para eso, por eso es importante conocernos entre nuestra red, ¿no? La evaluación del impacto de la salud y el control de los riesgos, de los factores de riesgo. Y eso es precisamente lo que hacemos en una evaluación de daños y análisis de necesidades en salud, o EDAN Salud, ¿no? Muchos de ustedes tal vez conocen la herramienta EDAN, que ha sido trabajada desde hace muchísimos años e implementada por OCDA, y aquí en el país también ha sido implementada a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ahora trabajan con una herramienta que se llama el EDIN, que es una variación. Bueno, el nombre de la herramienta o la herramienta, más allá de permitirnos recabar la mayor cantidad de datos, es eso, ¿no? Es una herramienta, justamente, ¿no? Independientemente de cuál sea, lo importante es que vayamos a identificar esos puntos importantes que necesitamos para poder dar una respuesta, como mencionaba al inicio, oportuna, eficiente, sobre todo, y que les podamos orientar a los tomadores de decisiones para que puedan tomar esas decisiones de manera más asertiva, ¿no? Entonces, este EDAN Salud es una variación del EDAN general, específicamente en los puntos que desde salud son importantes considerar, y lo vamos a ver también rápidamente. La organización y las operaciones de apoyo, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el impacto de la salud en función del EDAN, e identificamos cuáles son esas necesidades. Entonces, vamos a elaborar un plan de acción, un plan de respuesta en función de ese impacto, el cual vamos a seguir continuamente actualizando también en función de cómo vamos haciendo esa respuesta, ¿no? No necesariamente un EDAN, o sea, hacemos un EDAN que nos permite tener una visión en ese momento del impacto, implementamos acciones, y obviamente esas acciones van a tener un cambio, van a generar ya un cambio, y luego podemos hacer una evaluación nueva y así de esa manera ir evolucionando hasta tener la resolución de la situación de salud de la población. Y algo que también es importante, ¿no? Es la recuperación rápida de la red de servicios. Muchas veces tenemos la afectación de los establecimientos de salud como un impacto también del evento, y dejamos de funcionar
Lo ideal es que eso nunca pase, pero pasa. Y cuando eso sucede, tratar de implementar acciones lo más pronto posible para que el establecimiento pueda seguir brindando la atención de manera rápida y de manera eficiente a la población que lo necesita, ¿no? Siempre y cuando pues hayamos considerado estas situaciones dentro de esta planificación y los hayamos identificado como tal. Para esta coordinación, nosotros tenemos un mecanismo, ¿no? que lo trabajamos a nivel nacional y ustedes lo conocen, ¿no? Que es el COE, ¿no? El COE, y dentro de su implementación como COE nacional tenemos varias mesas, ¿no? Más mesas técnicas. Y dentro de esas tenemos la MTT2, que es la mesa de trabajo técnico o mesa técnica de trabajo número 2 de salud y atención prehospitalaria. Dentro de esta mesa de trabajo tenemos varios integrantes, los integrantes principales que son sobre todo los prestadores de servicios de salud, como son Ministerio de Salud, como interrector también, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad de las Fuerzas Armadas, el Instituto Ecuatoriano o el Instituto de Seguridad de la Policía también como prestadores de servicios de salud, ¿no? A su vez, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Ministerio de Gobierno, que son como integrantes principales. Pero también tenemos integrantes que en su momento, dependiendo de la situación y del evento, van a ingresar a formar parte de esta mesa de salud, como son el servicio, la Secretaría de Gestión de Riesgos ahora, ¿no? Como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, el Consejo Nacional de Igualdad y de Discapacidades, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y como un ente asesor en salud ingresa la Organización Panamericana de la Salud. Depende de cuál es la situación y se convocan a hacer esta coordinación. Ejemplo de activación y de trabajo de esta mesa, ¿no? Cuando tuvimos la pandemia, cuando iniciamos en el proceso de la pandemia, estaban todos reunidos, todas esas instituciones reunidas, y por ejemplo, fue en este mecanismo de coordinación donde se trabajaron los protocolos para el manejo de cadáveres de producto de la COVID-19, ¿no? Entonces, sabíamos que al inicio desconocíamos cómo es el mecanismo de propagación que tenía, por ejemplo, el SARS-CoV-2, y se implementaron algunas acciones, y a medida que se fue conociendo esto, salió a la luz muchas investigaciones, y también la experiencia que se vivía en otros países, y se fue adaptando, y ahora ya sabemos cómo es exactamente ese manejo, pero los protocolos nacieron de este grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras cosas, ¿no? Actualmente esta mesa se reúne periódicamente, cada mes, como una reunión ordinaria, y dependiendo de la situación, si así lo amerita, se reúne de manera extraordinaria, convocados por la institución que coordina esta mesa, que es el Ministerio de Salud Pública. Las últimas reuniones se han trabajado por temas del volcán Cotopaxi, las inundaciones que se está viviendo, o situaciones como algo que es nuevo dentro de nuestro accionar o de nuestra identificación de riesgos, situaciones de violencia que está afectando, por ejemplo, a la operación de los servicios de salud, ¿no? Entonces, esta mesa se reúne en todo ese tipo de situaciones que implica una respuesta frente a cualquier tipo de riesgos de acuerdo a las necesidades que se presentan. ¿Cómo interactúa? Bueno, a su vez, esta es una mesa de salud, pero tiene que interactuar también con otras mesas, ¿no? Por ejemplo, la mesa de agua
agua segura y manejo de desechos es una mesa importante para nosotros. Cuando vivimos situaciones en las cuales la provisión de agua se complica en ciertas comunidades y eso llega a afectar también en la provisión del servicio hacia los establecimientos de salud. ¿Cómo nosotros nos coordinamos? O cuando hay situaciones como las que vivimos actualmente en tema de inundaciones, donde puede haber por las inundaciones una contaminación del agua y del agua de consumo humano, o para consumo humano, en donde esta mesa tiene que trabajar conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los instituciones que tienen la responsabilidad de la provisión del servicio, en brindar un servicio de calidad, es decir, que el agua que va a consumir la población esté en las mejores condiciones, sea un agua apta para el consumo y no genere problemas de salud colaterales, como por ejemplo la ingesta de agua contaminada, que puede dar una intoxicación masiva o un problema gastrointestinal masivo, por ejemplo, ¿no? Con la mesa de trabajo técnico número 4, que es la de alojamientos temporales, porque justamente en estos lugares es donde si no intervenimos de una manera integral y no lo visualizamos el riesgo que se puede generar, podemos estar atendiendo o teniendo la necesidad de atender otras situaciones de riesgo, como lo que les mencioné hace un momento sobre el consumo de agua, el consumo de alimentos donados que no estuvieron en buen estado, por ejemplo, ¿no? O las personas que están en un albergue temporal, en un alojamiento temporal, si alguna de ellas tiene una enfermedad y no se ha tomado en cuenta una enfermedad infectocontagiosa, podemos tener el brote de alguna enfermedad. O considerar también el impacto en la salud mental de las personas que están ahí. Entonces, siempre tenemos que coordinar con esta mesa para dar una atención en todos estos aspectos y evitar que si por nuestro accionar no lo tomamos en cuenta, a futuro pueda generarse un problema de salud. Tenemos el EDAN Salud, que les mencionaba hace unos minutos atrás, evalúa desde el punto de vista del impacto 5 áreas esenciales, ¿no? Dentro de lo que es el área de salud específicamente, es la salud o el impacto de la salud en la población como tal, es decir, la morbilidad o las personas que han sido afectadas en su salud, los enfermos, digamos así, la salud mental de estas personas, las personas fallecidas o la mortalidad, las condiciones, si se han visto afectadas o no, las condiciones generales de la salud pública y la disposición de los cadáveres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de identificar, sobre todo, cuáles son esas necesidades de salud que necesitamos suplir frente a estos impactos. Es decir, por ejemplo, si necesitamos movilizar personal para la atención, si necesitamos movilizar medicamentos, qué tipo de medicamentos o suministros médicos para hacer esa atención, y si tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica en el caso de que, por ejemplo, se hayan implementado albergues, ¿no? Entonces, desde la salud vemos esta partecita que es el impacto a la población, pero también desde salud tenemos que identificar cuáles son esos servicios de salud que se han visto afectados, ¿no? Mencionaba que no debería afectarse, pero sucede. Entonces también identificamos cuáles son la infraestructura de salud afectada, cuánto de esa afectación hace que dejemos o no dejemos de operar en esa infraestructura, a dónde voy a tener que hacer la referencia de aquellos pacientes que ya no voy a poder atender porque se dañó mi sala de emergencias o mi quirófano. Entonces, identifico cuál ha sido ese impacto a mi servicio como tal. En temas de agua, si es que el agua por el evento adverso también ha sido afectada o no, y cómo esto se puede constituir en un riesgo para la salud de la población, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a salud no le corresponde, no es quien provee el agua,
pero sí debe estar pendiente de que el agua que las personas están consumiendo sean óptimas y estén aptas justamente para ese consumo, para que luego no haya una repercusión a la salud de la población por no identificar esto como riesgo. En temas de saneamiento básico de igual manera, ¿no? Generalmente se afectan los servicios básicos, nos quedamos a veces sin recolección de basuras o se afecta el alcantarillado, puede haber incluso contaminación de aguas entre las aguas de consumo y las aguas hervidas, entonces hay que identificar esos temas, ¿no? Para, nuevamente, es lo mismo que el agua, desde la visión del riesgo, evitar que esto en algún momento se transforme en un problema para la salud. En temas de vivienda, ¿no? Hay personas que por el impacto del evento van a tener que van a tener que salir de su casa y tener que ir a otros lugares. Lo ideal es que la población pueda ir a casas de acogida, donde familiares o donde vecinos que les pueden solventar esa necesidad de vivienda mientras se arregla su situación. Pero si eso no es así, se van a tener que implementar refugios temporales o albergues. Entonces hay que identificar cuáles son las condiciones de esos albergues que sean desde el punto de vista de saneamiento y de salud lo más adecuado, ¿no? Es que no haya hacinamiento, que haya baterías sanitarias adecuadas, en cantidades suficientes, que donde se van a preparar los alimentos sean los lugares más adecuados y no se conviertan a su vez en un riesgo, ¿no? Y el otro punto también importante es la alimentación, ¿no? Cuando las personas están producto de un impacto, muchas veces salen a un albergue o no necesariamente salen a un albergue, pero los alimentos empiezan a escasear, ¿no? Cierto tipo de alimentos o no tiene dónde preparar los alimentos. Entonces hay que ver cuando hacemos llegamos con alimentos hacia esta población que ha sido afectada, considerar que que lo que se van a servir cumpla con las características y con la cantidad de nutricionales adecuadas por día, por persona, para que no haya luego problemas de malnutrición, ¿no? Y que luego eso nos llegue a afectar. Considerar que las personas tienen ciertas características también diferenciales con respecto a los temas de alimentación. Por ejemplo, hay personas que son hipertensas y que la dieta que tienen que consumir es baja en sal o en sodio. Entonces, hay que tomar en cuenta esas personas, o personas que tienen diabetes y que no pueden consumir una cantidad excesiva de carbohidratos o azúcares porque vamos a tener una repercusión importante en su salud si es que no consideramos esas diferencias. O niños que necesitan suplementos porque están dentro de este grupo poblacional de desnutrición crónica infantil, o mujeres embarazadas que van a necesitar un complemento en su alimentación porque obviamente están dentro de un proceso de gestación. Entonces, identificar estos grupos poblacionales para que la alimentación que vamos a dar esté acorde a esas necesidades y no solo entregar los alimentos, sino desde este punto de vista de riesgos. Entonces, el EDAN Salud es una herramienta que contempla varios formularios en donde evaluamos esos aspectos que hemos mencionado en función de esos formularios, ¿no? Usted, esta información usted la encuentra en el internet, pone EDAN Salud y ahí sale toda la guía y los formularios que se pueden utilizar. Como es una herramienta, lo único que se hace es permitir identificar o recabar la mayor cantidad de datos que se necesitan para que luego se analicen esos datos y se pueda transmitir la información hacia los tomadores de decisiones y pues ellos implementen de la mejor manera, como habíamos dicho, de una manera oportuna y eficiente las acciones para responder frente a esta situación.
Eso como respuesta, ¿no? Pero también habíamos mencionado que dentro de la gestión de riesgos de salud hay un punto importante que es la reducción del riesgo, ¿no? Y dentro de lo que es la reducción del riesgo tenemos una estrategia que se llama hospitales seguros frente a desastres. Esto implica que cuando sucede un evento adverso, un evento peligroso, todos podemos vernos afectados, ¿no? La infraestructura se ve afectada y la infraestructura de salud no está ajena a esa afectación. Es muy triste que cuando más lo necesita la población, un establecimiento de salud esté en estas condiciones y no pueda operar. ¿A dónde van todas esas personas? Algunas irán a buscar en otro lugar la atención, otras no buscarán y fallecerán. Entonces, no es dable que esto esté pasando a nivel, en ninguna parte, ¿no? Y, por ejemplo, así un poquito de estadísticas, ¿no? Más de 45 millones de personas han perdido atención médica en los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospital dejó de funcionar, porque se cayó, porque ya no tiene agua, porque el personal se ve afectado, por muchas circunstancias, ¿no? Y la pérdida supera los 4.000 millones de dólares en lo que se refiere a infraestructura de salud en los últimos 25 años. Es una cantidad importantísima, ¿no? De algo que no debería pasar. ¿Qué factores influyen para que un hospital sea más vulnerable que otro? La complejidad. Obviamente, mientras más complejo o mientras más especializado, digamos, el hospital es más grande y tiene una infraestructura que tiene que solventar una cartera de servicios más amplia, ¿no? Entonces, no es lo mismo un hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, ¿no? Que el hospital de Machachi, ¿no? Completamente, digamos, en los dos extremos. El uno es un hospital básico, el otro es un hospital de especialidades de referencia nacional. Entonces, si hablamos de eso en ese sentido, el hospital Eugenio Espejo, por ser tan grandes de referencia nacional y donde se ven especialidades y subespecialidades, tiene mayor complejidad, ¿no? La ocupación. Entonces, obviamente, decía, por ejemplo, que en el Hospital Eugenio Espejo diariamente ingresan 5.000 personas, entre proveedores, visitantes, personal, pacientes, gente que va a la consulta externa. Imagínense si sucede un evento ahí y ese hospital no se puede mantener en pie, ¿no? Entonces también eso es un nivel de vulnerabilidad. La dependencia de los servicios básicos, la mayoría se atiende, o mejor dicho, se suple en temas de servicios básicos solamente de la red externa, ¿no? De los proveedores externos, de la red pública de agua, de la red pública de energía eléctrica y así. Entonces, también los hospitales tienen que ver y considerar acciones para que sean también autosuficientes y tener sus sistemas propios en la medida de lo posible. Manejan, obviamente, materiales peligrosos, reactivos en laboratorios. Solga, por ejemplo, maneja temas para hacer atención a los problemas de cáncer, medicina nuclear, y ahora una serie de subespecialidades que necesita cierto equipamiento que también viene a constituirse en un riesgo si no es manejado de una manera adecuada. Los componentes de una vulnerabilidad o de la seguridad hospitalaria también podríamos verlo desde el otro punto de vista, son los componentes estructurales que vienen a consistir en todo aquello que le mantiene en pie a un establecimiento de salud. Las vigas, las columnas, los cimientos. Los aspectos no estructurales, que es lo que le rellena al hospital, ¿no? Las paredes, los cielos rasos, los pisos, las puertas, las ventanas, el equipamiento, los servicios básicos, lo que hace que funcione como un hospital. Pero también aquella organización del hospital frente a estas situaciones. Es decir, puedo un hospital estar en pie y tener una buena infraestructura y los aspectos estructurales de una buena manera, pero si el personal no sabe cómo actuar frente a un desastre, no vamos a tener una buena respuesta. Entonces hay que combinar estos
tres aspectos dentro de lo que significa la seguridad de los hospitales. Es decir, el personal tiene que estar capacitado y saber cómo actuar frente a un desastre. ¿Cuál es la diferencia entre un hospital seguro y versus uno que no es seguro? Lo que vemos aquí en una fotografía, ¿no? Un hospital que se identificó cuáles son sus vulnerabilidades y se implementaron acciones para que en el caso de que suceda un evento no colapse, frente a un hospital que no se hizo nada, ¿no? Entonces, este hospital de acá, el de la derecha, pues va a seguir funcionando en su misma infraestructura, brindando el servicio que tiene que brindar a las pacientes. El otro, aparte de no brindar los servicios, tal vez mató a mucha gente, entre pacientes, visitantes y personal. Entonces, justamente ese es el concepto, ¿no? Es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad en su misma infraestructura instalada inmediatamente después de un evento destructivo de origen natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un hospital seguro, es básicamente eso. Ahora, lo que les había mencionado, ¿no? Esto venimos trabajando en Hospital Seguro a partir del año, aquí en Ecuador, 2008, que se generó la primera política de Hospital Seguro, y actualmente un poco se ha ampliado a lo que es Hospital Resiliente, ¿no? Un hospital resiliente que, a más de considerar estas acciones de seguridad como tal, está viendo otras acciones que también tienen que irse adaptando frente a las nuevas situaciones que se van presentando. Cambio climático, considerar temas de acceso a las personas con discapacidad a través de una herramienta que se llama INGREDH, Hospital Verde, Hospital Inteligente, que son varias estrategias que se van combinando con el objetivo de que los hospitales, pero cuando hablo de hospitales no solamente me refiero a las que tienen camas de internación, sino a todo establecimiento de salud, porque el concepto es así, más amplio, sigan brindando sus servicios, ¿no? De una manera eficiente y de una manera que nunca, por ninguna circunstancia, deje de funcionar cuando cuando la población más lo necesita. Bueno, ¿qué evalúa? Bueno, para evaluar el tema de hospital seguro, existe una herramienta que se llama el Índice de Seguridad Hospitalaria, que toma en cuenta estos 4 aspectos: la ubicación geográfica, los elementos estructurales, los no estructurales y los de la capacidad funcional, en un checklist que le permite a usted, a través de preguntas, identificar en alto, medio o bajo la seguridad, y a su vez le sale una categorización del hospital y en función de esas respuestas también implementar un plan de acción para mejorar esa seguridad. No sé cómo estamos de tiempo, casi estoy ya con lo último, pero rápidamente, tema de reglamento sanitario internacional, es una reglamentación, como su nombre lo indica, de orden jurídico internacional, en lo cual los 196 países, dentro de los cuales está el Ecuador, ha firmado y se ha comprometido en implementar, ¿no? Este reglamento lo que quiere es ayudar a la comunidad internacional, ¿no? Porque se trabaja de esta manera, como alertando entre países a afrontar riesgos de salud pública que pueden atravesar las fronteras y amenazar a la población de todo el mundo. ¿Por qué lo puse en esta presentación? Porque es a través de este reglamento sanitario internacional donde salen las alertas y donde tenemos que, a través de estas, identificar aquellos eventos que son potencialmente que pueden afectar a varios países. Y así es como, por ejemplo, desde el inicio se identificó la COVID como un problema y la alerta se lanzó a inicios del año 2020, luego de los primeros casos que se presentaron en Wuhan, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, así se tienen identificando ciertas situaciones. Por eso es importante que conozcamos cómo funciona el Reglamento Sanitario Internacional y cuál es básicamente el objetivo de esta, ¿no?
Bueno, ustedes van a tener acceso a esta presentación, ahí les pido que por favor lo revisen, ¿no? Existe este documento, ¿no? Que es el anexo 2, en donde se evalúan en función de estos criterios y se genera este algoritmo. Y en función de eso uno define, o cada país define, qué es lo que tiene que notificar o qué es necesario notificar y qué no, ¿no? A través de ciertas preguntas que va haciendo el algoritmo, ¿no? Bueno, otro tema que tal vez ustedes lo conozcan es un sistema que se llama SUMA o LSS, que es lo que permite a este sistema un poco la gestión de las donaciones y de los suministros que se compran para la atención de un desastre. Este sistema lo que hace es ayudar a la recepción, el almacenamiento y la clasificación, obviamente también la distribución de los insumos médicos. Pero actualmente no solamente se utiliza a nivel de salud como insumos y medicamentos, sino también en todas las donaciones que se pueden ir recibiendo de todo lo que implica la ayuda humanitaria. Este sistema, como les decía, lo tiene implementado, es una herramienta que lo hizo la Organización Panamericana de la Salud, pero que actualmente puede ser utilizado por cualquier institución que hace una gestión humanitaria. Y las ventajas, pues, de este sistema es que se lo puede hacer simplemente con una computadora, no necesita internet en tiempo real, pero nos permite identificar cuáles son las primeras donaciones y en función de cómo vamos recibiendo, también cómo vamos distribuyendo, para que tenga un óptimo uso y evitar sobre todo el desperdicio o la mala gestión de los suministros. Para cerrar, en honor al tiempo, les pido disculpas haber tenido que correr de esta manera, pero bueno, en el tema de manejo de cadáveres, un tema que no deja de ser importante, y es sobre todo considerar, ¿no? En salud, obviamente, vamos a enfocarnos en salvar vidas, ¿no? Pero también es importante disminuir el impacto de la salud mental que tiene la población, y eso se logra con un adecuado manejo de cadáveres. Dentro de eso hay que informar a la población y nosotros estar conscientes de cuáles son esos mitos que a veces se transfunden hacia la población y piensan que los cadáveres van a generar epidemias, que puede contaminar el agua, que pueden haber ciertas situaciones que en realidad no se presentan, ¿no? Los cadáveres que se producen por eventos adversos no generan enfermedades, a menos que este evento sea un evento biológico, ¿no? Entonces, en esos casos, con una enfermedad infectocontagiosa, hay que tener ciertos protocolos adecuados, pero en general los que se producen por los eventos adversos de origen natural no generan enfermedades, ¿no? Pero en este capítulo que es el manejo digno de los cadáveres, justamente es eso, ¿no? Es que hay que darles a los cadáveres un trato digno. Ese cadáver fue una persona, un ser humano, que tuvo una vida y que dejó tal vez muchos legados. Hay que darle el respeto que merece y que las personas puedan cumplir con los rituales que corresponde de una manera adecuada, hasta para cerrar los ciclos normales, ¿no? Entonces, respetando las costumbres de cada población y de cada comunidad. Dentro de esto, existe este documento que ustedes también lo pueden encontrar en la web, ¿no? Que es la gestión de cadáveres en situaciones de desastres, que es una guía bastante práctica, no es muy técnica, digamos, o sea, no es para forenses, sino es para las personas que hacen trabajo normal dentro de la respuesta y que pueden prepararse a través de esta guía cómo hacer un adecuado manejo de cadáveres, sobre todo en el tema del impacto, ¿no? Tener una ropa adecuada para el
como tal, el equipamiento que se necesita para hacer una buena disposición y una buena identificación, las bolsas adecuadas en cuestión de características, de dimensiones que se necesitan para que el cadáver como tal pueda tener este manejo, como decíamos, digno. Los formularios que se manejan, donde se recaban la mayor cantidad de información para una identificación también. Igual dentro de la identificación, cómo se manejan los códigos únicos para evitar confusiones y básicamente eso. Toda esa información está en esa guía y todas estas herramientas que les he mencionado, usted los puede encontrar en la web. Si usted busca Hospital Seguro, está el documento como tal. Si usted busca manejo de cadáveres, está el EDAN y así con los otros documentos que hemos topado. Bueno, en honor al tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo gustosa de responderle. Y les agradezco mucho por su atención. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Marlon Tandazo le saluda. Me pareció muy importante a mí el tema que mencionó usted sobre los hospitales seguros. Cómo identificar un hospital que tenga la infraestructura necesaria como para, yo por ejemplo, como usuario de ese hospital, saber, digamos, estoy ingresando a un hospital seguro porque ya fue calificado, ya fueron revisados todos los parámetros de la infraestructura y todo eso. ¿Hay un organismo o digamos, le pongo un ejemplo, cuando un restaurante tiene AAA o el banco tiene AAA, en el banco dice, ah, ya ese banco es AAA, o sea, uno va como que con la confianza de ese banco. Pero en los hospitales regularmente no se ve eso de que diga, este es un hospital seguro, o sea, más o menos por ahí no sé si me hago entender. Sí, sí. Bueno, ¿quién está a cargo, digamos, de la calificación, ¿sí? O de la aplicación, más bien dicho, del índice de seguridad que le permite a usted identificar si un hospital está en categoría A, B o C, en función del resultado que le da este índice de seguridad, ¿no? Y decir, bueno, si está en categoría A, es un hospital seguro. Si está en categoría D, es un hospital que tal vez va a tener algún tipo de daño, pero no va a poner en riesgo mi vida. O un hospital que está en categoría C es que muy probablemente en el momento que suceda un evento adverso va a sufrir daños y tal vez mi vida sí está en riesgo, ¿no? O sea, ¿quién está encargado de hacer ese trabajo? Es el Ministerio de Salud y los proveedores de servicios de salud, ¿no? En ese sentido, pues se han conformado varios equipos de evaluaciones. Este es un tema que no lo manejamos solamente desde ahorita, como les decía, es a partir del año 2008 se han hecho conformado equipos de evaluación a nivel de todos los subsistemas de salud y cada subsistema tiene la obligación de aplicar la herramienta en sus unidades e identificar cuáles son estos niveles de seguridad o de inseguridad, más bien para mejorarlos, ¿no? No le van a poner un rótulo o le van a decir, bueno, este hospital es seguro, ¿no? Porque eso va evolucionando continuamente. Entonces, de acuerdo a los lineamientos que el Ministerio como ente rector ha dado, es que la aplicación del índice de seguridad tiene que hacerse por lo menos cada 2 años. Y en ese tiempo que va transcurriendo entre aplicación y aplicación, implementar acciones para mejorar la seguridad. Sí, ese es el lineamiento. Entonces, como digo, no es una calificación estática, va a estar evolucionando. El problema es que si yo no implemento acciones entre evaluación y evaluación, tal vez en lugar de evolucionar para mejor, voy a involucionar. Pero ya es una situación que cada proveedor de servicios de salud, cada subsistema, tiene que aplicarlo y tiene que ir mejorando, ¿no? Actualmente con el ministerio se va a hacer una actualización de esta política de hospital seguro que nació en el año 2008 y que usted también lo puede buscar ahí en la web para ver en qué consiste. Y vamos a incluir todas esas nuevas estrategias
dentro de este paraguas grande que mencionaba que ahora es Hospitales Resilientes. ¿Alguna otra pregunta tienen? Bueno, si no hay otra pregunta, presentamos nuestros agradecimientos a la doctora Alcocer por su apoyo con esta charla muy importante. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerle nuevamente entre nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Le agradecemos por tan importante charla. Muchísimas gracias.